Hola amigos, bienvenidos a su espacio de entrevista en Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa y qué gusto que nos esté acompañando. En esta oportunidad, jueves 29 de octubre del año 2015, hablaremos de vulnerabilidad y gestión de riesgos. ¿Quién será nuestro invitado que nos está acompañando en esta noche para analizar esta tarde para tratar este tema? Mauricio Guevara, subdirector de Protección Civil. Él estará con nosotros hablando de este tema. Bienvenido, subdirector. Gracias por estar en Informa TVX. A la orden, con mucho gusto. Quiero, como primera interrogante, dado que hemos tenido eventos de lluvias en las últimas semanas, poner en contexto este punto. ¿Cuál es el balance que ha hecho la Dirección de Protección Civil sobre lo acontecido en estas últimas semanas de la fase de lluvias que hemos vivido en el territorio nacional? Como ya es una realidad, estamos en el cambio climático. Las predicciones para este año eran de un año niño y efectivamente, digamos, los niveles de lluvia pronosticados se están cumpliendo. Todavía tenemos un déficit en cuanto a la cantidad de lluvia que se puede esperar para el año 2015. Sin embargo, ha sido un gran alivio en diferentes instancias económicas del país, pues esta lluvia de los últimos días y horas, ¿verdad? En ese sentido, digamos, bien ha sido un año difícil, pero también es un poco alentador porque esto significa que el otro año al menos podríamos tener, aunque la época de lluvia comience un poco tarde, pero esta gran cantidad de agua que nos ha caído en las últimas semanas, pues es un aliciente. Según el informe que presentó la Dirección de Protección Civil, menciono estos datos para tenerlos de referencia y tener sus reacciones. Que este informe se presentó el 22 de octubre, menciona 4 personas fallecidas, 244 personas evacuadas, 116 deslizamientos y 78 centros escolares afectados. ¿Cuál ha sido el mapeo? ¿En qué zonas han identificado donde se generó mayor riesgo? Sí, nosotros en Protección Civil tenemos identificados más de 4,000 puntos que históricamente están siendo, digamos, constantemente evaluados porque ya están plenamente identificados como deslizamientos, como zonas de inundación. Nosotros el tema, digamos, de deslizamiento hemos hecho un gran esfuerzo en preparar a las comunidades para que utilicemos mucho la medida de evacuación preventiva. Creo que eso nos ha dado muy buenos resultados. Y en las inundaciones, si bien es cierto, es un proceso que a veces es gradual, pero digamos igual las comunidades están preparadas. Sin embargo, el tema de las pérdidas económicas pues, es de reconocer que hay, digamos, grandes afectaciones. Pero en general, digamos, en el término de salvar vidas, que es una de las principales motivaciones del sistema, creo que estamos bien, bastante bien. Considerando un poco que en este mes, bueno, finales de septiembre, inicios de octubre, fueron meses copiosos en lluvia, o por lo menos en cantidad, tenemos el dato de 263 milímetros acumulados de lluvia, estamos hablando de un 120% de lo registrado, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo reaccionar ante un escenario que es complejo? Sí, efectivamente, ese ya son, digamos, las consecuencias del cambio climático. Precisamente este tipo de lluvia que nosotros las identificamos por indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente como lluvias convectivas, son lluvias que se concentran en lugares y caen en cantidades muy grandes y fuertes en lugares bien definidos. Entonces tenemos también el otro extremo, que son lluvias que se aparecen en todo el país, pero que son persistentes. Entonces, para nosotros, el cómo se da, digamos, es un poco difícil decir, va a llover a tal hora, en tal cantidad, pero los históricos nos dan una referencia de cómo. A partir de ahí nosotros entonces damos las instrucciones pertinentes desde avisos, advertencias o las declaratorias de alerta. Quiero ahora que toquemos un poco el tema del mapa de amenazas y de riesgos naturales que enfrenta nuestro país. Ya usted mencionó un poco que cuando vienen los efectos de las lluvias o tenemos este fenómeno de lluvias, en algunas zonas, tenemos contrastes, ¿no? En unas zonas mucha lluvia, en otras zonas no hay ni una sola gota, pero Dirección Civil en conjunto con Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones del órgano ejecutivo tienen un mapa de amenazas y de riesgos naturales. Entonces, coméntenos un poco en qué consiste ese mapa y qué elementos toman en consideración para prevenir, en este caso evacuar de manera preventiva y evitar daños en integridad de las personas o daños también en su propiedad. Por supuesto. El riesgo está tipificado por 2 grandes variables, ¿verdad? Uno es las amenazas, que normalmente son naturales, ¿verdad? Ahí tenemos huracanes, lluvia, terremotos, erupciones volcánicas, y están también las antrópicas, que son las provocadas por el hombre. Ahí están siempre accidentes o temas relacionados con incendios.
El mapa está, digamos, identificado de tal manera que ya hay una identificación plena de lugares donde ya históricamente ha habido, digamos, deslizamientos o que son zonas inundables por el nivel que tienen sobre el nivel del mar y otros factores. Pero quizás la amenaza más latente y que nos tiene preocupados a todos, y sobre eso hemos puesto uno de los esfuerzos mayores y vienen para los próximos años, meses, es los terremotos. ¿Vea? Un sismo de gran magnitud que todos sabemos estamos en medio de dos placas que nos puede provocar abruptamente, ¿verdad?, un acontecimiento de esta naturaleza y que son los que históricamente nos han ocasionado más daños. En ese sentido ya hay estudios y hay mapas donde está identificada la microsismicidad y hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente escenarios de riesgo, de tal manera que podemos decir, si se pudiera dar bajo estas circunstancias y en estos lugares, cuáles son, digamos, los daños que podríamos tener. En ese sentido, la prevención de riesgos, ¿verdad?, lo que nos estamos aplicando es en la utilización de guías de preparación. Nosotros tenemos planes contingenciales. Hay un plan para terremotos que ya lo aprobó la Comisión Nacional. Ahora estamos preparando un plan de preparación para terremotos. Ese está orientado especialmente a la familia salvadoreña, qué debe hacer en el momento de un sismo, pero también para las instituciones, porque un sismo de gran magnitud puede ser agarrarlo en la casa o en el trabajo, ¿verdad? Entonces, los visitantes, los trabajadores, todos deben de saber exactamente bajo qué condiciones y en qué situación está el suelo donde habitan. Quiero retomar un término que acaba de mencionar hace unos minutos, los escenarios de riesgo, porque claro, esto puede ser circunstancias eventuales o situaciones que fortuitas no se esperan en algún momento, por ejemplo un sismo, que es una de las amenazas más marcadas, o carácter volcánico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se construyen estos escenarios? Porque claro, jugamos un poco con la prospectiva, algo que puede ocurrir, pero significa estar preparado ante un escenario de amenaza latente. Sí, básicamente los estudios y análisis son históricos, ¿verdad? No de balde nos dicen a nosotros el país de las hamacas, ¿verdad? Porque hemos tenido cualquier cantidad de sismos de gran envergadura y tenemos registros de más de 5,000 sismos en el año en El Salvador. Eso, lo que pasa es que muchos de estos no son perceptibles a las personas, ¿verdad? Pero están los aparatos que nos están ayudando en ese sentido. Los escenarios de riesgo se construyen a partir de estas historias, ¿verdad?, que hemos recopilado. Y a partir de ahí es pues donde decimos, por ejemplo, la parte norte de El Salvador es un poco más resistente por su misma topografía y capas de tierra, diferente, digamos, a, por ejemplo, la ciudad capital, donde está más expuesta porque la mayor parte de nuestro país está conformado por una tierra producto de erupciones, lo que le llamaban tierra blanca, tierra joven. Entonces, estamos, digamos, en ese problema. Hemos hablado de variables, si quieren, medioambientales, pero también me gustaría que tocáramos otras variables o factores que hacen más vulnerable a nuestro país ante los impactos de los desastres naturales. Es decir, hay aspectos económicos, condiciones de pobreza, falta de educación, como elementos que también nos pueden hacer más propensos o que el impacto sea más fuerte ante los desastres naturales, subdirector. Sí, justamente los desastres por su propia naturaleza son, digamos, de índole, dije, natural, naturales, ¿verdad? O pueden ser, digamos, antrópicos. Justamente la parte de los antrópicos está relacionada con la actividad humana, pero cuando hablamos del riesgo, en general, hay dos elementos, decía al principio, que son las amenazas, que es la naturaleza, reclama su control, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos vamos a vivir por las condiciones que sean, a la parte donde habita un río, donde habitualmente ese es su recorrido, nosotros estamos contribuyendo a. Entonces la vulnerabilidad es el elemento interno. Es decir, el externo podríamos ubicarlo como la naturaleza en sí, ¿vea?, hidrometeorológica, sismológica, etcétera, pero el otro es las vulnerabilidades propias que tiene nuestra sociedad. Y allí se habla de los factores subyacentes del riesgo. En las vulnerabilidades está precisamente el tema como por la pobreza, es uno, el desorden como han crecido las ciudades, la sismicidad y no ha sido atendido oportunamente en el tema de control de suelos, querer detener o canalizar las corrientes de los ríos, todos esos son factores en los que la persona es la que ha contribuido. Por eso es que el Sistema de Naciones Unidas
y otras entidades que manejan el tema hablan de que los desastres no son naturales, porque la naturaleza tiene su propia dinámica. Tiene sus ciclos. Tiene sus ciclos, entonces somos los humanos los que a veces no podemos adaptar o interpretar dónde es que debemos convivir con la naturaleza. O sea que a través de las prácticas humanas somos más propensos a las vulnerabilidades o construimos las vulnerabilidades. Exactamente, así es. Quiero también tomar otro punto de vista. En el marco de políticas, acciones de gobierno para prevenir o gestionar los riesgos, también que tanto entra, por ejemplo, el tema vivienda. Pienso en el tema vivienda por las ubicaciones o las construcciones en zonas que no tienen las condiciones para hacerlo y que afectan el hábitat, pero cómo esto, por ejemplo, cómo las políticas de vivienda pueden contribuir o pueden prevenir o pueden ayudar a una mejor gestión de la vulnerabilidad y de los riesgos. Sí, gracias. Precisamente una de las circunstancias, digamos, en las que hay que trabajar mucho, nos falta una deuda pendiente, es en cómo incorporar el tema de la gestión de riesgo en los diferentes planes, planificación y proyectos, ¿verdad?, de todo tipo de naturaleza. Porque, digamos, si nosotros vamos a promover un complejo habitacional, con anterioridad debe de saber cuáles son los riesgos que se corren. Y tenemos que ser bien prácticos en este sentido, porque de acuerdo a una misión de Naciones Unidas, más del 87% de nuestro país está en condiciones de vulnerabilidad. Eso significa que tampoco es que tengamos gran disponibilidad de áreas que no estén bajo amenaza, ¿verdad?, o bajo riesgo. En ese sentido, las instituciones, el sector privado y otros, digamos, de las fuerzas económicas del país, tenemos que tomar conciencia que este es un tema de todo el país, de toda la sociedad en su conjunto. Entonces nosotros, desde nuestra instancia como Dirección General de Protección Civil, estamos proponiendo mecanismos, instrumentos y también iniciativas de políticas que nos permitan no prevenir completamente, pero sí contribuir para que el riesgo cada vez sea de menos o de menor impacto. Debemos hacer una pausa, subdirector, pero regresando, me gustaría que tocáramos dos temas. El primero, los sistemas de alerta temprana y también la discusión de las políticas o de una política de gestión de riesgos, si le parece. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa entonces, amigos, y en breves instantes regresamos en el segundo bloque de su entrevista de Informa TVX. Volvemos. Estamos de regreso en su espacio de entrevista de Informa TVX y en esta oportunidad nos acompaña Mauricio Guevara, subdirector de Protección Civil, y el tema que estamos abordando es vulnerabilidad y gestión de riesgo. Retomando entonces la plática, subdirector, me gustaría que habláramos de los sistemas de alerta temprana en nuestro país. Quiero hacer una referencia sobre un dato que tengo acá. El Informe Regional del Estado de Vulnerabilidad y de Riesgos de Desastres, publicado en el año 2014, nos menciona: en El Salvador se identificaron 24 sistemas de alerta temprana ante inundaciones y 11 sistemas ante deslizamientos. ¿Son esa la cantidad de sistemas? Bueno, quizás haría una pregunta previa. ¿Cuáles son los sistemas de alerta temprana? Y segundo, ¿estos datos son los que actualmente están o tenemos más sistemas de alerta temprana? Sí, este es un tema un poco complejo, pero que, digamos, en la medida en que se iba abordando, ha ido tomando conciencia la mayor parte, digamos, de la gente que está organizada en alrededor del sistema de protección civil. Quizás me voy a permitir hacer una breve referencia. El sistema de protección civil está conformado por un sistema por ley desde el 2005 descentralizado. Hay una entidad nacional que se llama Comisión Nacional de Protección Civil. Por la Ley de Protección Civil, perdón, por la Ley de Protección Civil, por la Ley de Protección Civil, ¿verdad? Prevención y mitigación de desastres, donde hay titulares de diferentes carteras de Estado, obras públicas, Cancillería, educación. Hay también sectores de la sociedad salvadoreña organizadas que son parte de y que representan a organismos de socorro. Ahí está Comandos, Cruz Verde, Cruz Roja, y también está el sector privado. Tenemos representación, en este caso, ahí se toman las grandes decisiones y ahí se debe de abordar y aprobar una política nacional de gestión integral de riesgo de desastres. En ese sentido, la Dirección General ya ha tomado la iniciativa, tenemos una propuesta borrador, se han hecho todas las consultas pertinentes con todos los actores del sistema y precisamente es un paso que se debe dar que es trascendental para la vida del país, porque lo que va a involucrar esa política es que todas las entidades
entiéndase, los diferentes órganos de gobierno, el sector privado, la sociedad civil organizada y todos estos elementos tienen que acatar, digamos, esos lineamientos por medio de los cuales lo único que andamos buscando es dar un giro de darle énfasis a la respuesta, a la atención de las emergencias, a trabajar más en la prevención, de tal manera que estemos preparados, pero que también trabajemos no solo en tema de obras de mitigación, ¿verdad?, sino que también en cómo preparar a la población y al gobierno mismo en situaciones preventivas. Y eso tiene que ver con los factores subyacentes del riesgo, ¿verdad? Es decir, cómo se va a construir, bajo qué condiciones se va a construir, en qué lugares se va a construir y todo lo demás que implica, digamos, algún nivel de riesgo. Los sistemas de alerta temprana aquí funcionan desde los años 80, ¿verdad? Lo que pasa es que un sistema de alerta temprana podemos entenderlo como un simple aparato que va a medir la cantidad de lluvia, que es un indicador que nos permita, llovió tantos milímetros, sí, y así se ubican diferentes zonas. Y sobre eso hay datos históricos, ¿verdad? Registros históricos que nos van a permitir decir cuál va a ser la proyección de este año, el año que viene y los siguientes años. Y por eso Medio Ambiente, por ejemplo, tiene un mapa de lluvias durante los últimos 50, 100 años, ¿verdad?, de registro sobre. También un sistema de alerta temprana está relacionado con los caudales de los ríos, ¿verdad? Una simple vara que vaya midiendo cuál es el caudal que va cubriendo y ya está definido, ¿verdad?, cuáles son, digamos, aquellos aspectos que nos dan la pauta para decir, este es el momento de declarar unas alertas. Porque ese escenario técnico-científico, le llamamos nosotros, que es retomado desde diferentes fuentes, es lo que nos permite, le permite al director, ¿verdad?, decir, bueno, alerta verde porque ya estamos en el umbral de lo que nos podría producir X, Y circunstancia de peligro, de riesgo. No, pero es interesante ese aporte, subdirector, porque no es antojadizo el criterio de lograr alerta naranja, alerta verde, sino que hay una base científica, una base empírica para hacerlo, ¿no? Exacto. Bueno, empírica y técnica también, ¿verdad? Porque, digamos, en este caso el director, que es la autoridad competente, él analiza las circunstancias, tiene un equipo asesor que le va a permitir tomar la mejor decisión. Las alertas son graduales, ¿verdad? Va desde los avisos, cuando nos dicen los problemas, los fenómenos hidrometeorológicos nos dan tiempo. ¿Verdad? Le dice, se está formando una vaguada, hay una tormenta tropical, viene a tal distancia, porque en esto hay una combinación de lluvia, viento y también lluvia, viento y en todo caso la situación atmosférica en general. Esto entonces, elementos nos van a permitir, y hay diagnósticos, no solo nacionales, sino que también internacionales, que ya se tiene una tipificación. Es decir, todo lo que iba a pasar en el 2015 ya hay un pronóstico, que nosotros lo tomamos como el elemento científico de nuestra ley, ¿verdad?, que es lo que nos da medio ambiente. Pero hay otros sitios que nos dicen, sí, va a llover menos, va a llover más, pero es medio ambiente, digamos, la entidad responsable de. A partir de esos criterios nosotros podemos, un simple aviso, una advertencia o una alerta verde, que todo el contingente del sistema de protección civil, que involucra a autoridades departamentales, los gobernadores, a autoridades municipales y autoridades o instancias comunales, sí, entran en sistema. Entonces nosotros sabemos, todo mundo que estamos en el sistema, que una alerta verde implica apresto, que hay que estar listo a llamado, y eso significa que todo el aparato de respuesta, que está organizado a través de comisiones técnicas sectoriales, está lista para actuar, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer una declaratoria de alerta, como muy bien usted lo dijo, antojadiza, porque eso repercute, ¿verdad?, en la economía, sí, en el día a día, en muchas circunstancias. Pero también tenemos que ser muy responsables en cuando ya hay impacto, hay que decretar la alerta amarilla o naranja según las circunstancias. Y por supuesto, hasta la máxima, ¿verdad?, que es la alerta roja, en la que ya incluso interviene el señor presidente de la República. De todas estas acciones, nosotros informamos al presidente de la República. Lo mencionaba esto porque
el ejemplo que tengo en este momento es el huracán Patricia, México, y la capacidad de reacción que eso significó. Creo que la cantidad fue 0 de víctimas mortales ante estos eventos. Cómo pueden tener la detección temprana, pero también implica el trabajo y la organización comunal, que eso es lo que quiero ir, cómo la organización comunal puede también aportar y ayuda a facilitar estos procesos de gestión ante amenazas climatológicas. Exacto. Por eso es que el énfasis y la política nos va a contribuir mucho, que el énfasis debe ser cómo trabajar la parte preventiva. De hecho, digamos, ¿por qué es importante organizar a las comisiones comunales? Porque ahorita tenemos aproximadamente unas 2.900 comisiones comunales. Eso significa 70, 80.000 personas voluntarias que trabajan con el sistema. Eso significa que a la hora de un evento, la primera respuesta, ¿quiénes la dan? La da la misma comunidad. Bueno, la misma familia en principio, la misma comunidad. Entonces hay que enseñarle cómo debe de actuar. Hay que dotarlo de herramientas, palas, piochas, chalecos, linterna, todo aquello, botiquín de primeros auxilios. De tal manera que mientras llega el auxilio del municipio, el departamento o el nivel nacional, ya eso está, digamos, debidamente gestionado. Como sistema, digamos, eso lo que quiere decir es que las personas no solo deben de tomar conciencia, sino que también tienen un rol que desarrollar, ¿verdad? Y a partir de ahí creemos nosotros que en la parte tenemos la obligación de enseñarle cómo hacerlo y también sacar el compromiso de que todos los ciudadanos tenemos que ver, ¿verdad? Yo antes de trabajar en esta dirección, pues a veces, tengo que decirlo, ¿verdad? Es bien fácil estar en un sillón bien cómodo viendo cómo está pasando todo, ¿verdad? Pero realmente ya hoy cada vez que está lloviendo es preocupante porque ya uno lo ve desde otra perspectiva. Esa es la gran meta de nosotros. Ubica zonas donde hay más riesgo, personas, y ya está la comisión comunal trabajando. Entonces ya empiezan En ese sentido ha habido un gran avance desde el 2009 para acá. Quiero que hablemos un poco de la propuesta de política. Quiero poner en contexto porque a inicios de este mes nos acompañó Magdalena Cortés de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos y en esa entrevista nos mencionaba lo siguiente, lo cito textual. Sí. Hay avances en prevención de riesgos, mas no en gestión. Se carece de una política nacional de gestión de riesgos y eso es lo que determina cómo se van a gestionar las situaciones de riesgos y vulnerabilidades del país. ¿Cuál es su opinión ante esa afirmación? O sea, la importancia de una política que pueda tratar o facilitar las acciones del conjunto de instituciones que forman el sistema de protección civil. Sí, yo creo que, mire, todo esto va en función de cómo evoluciona también el mundo, ¿verdad? Y creo que el gobierno de turno tiene la gran responsabilidad de hacer propios estas iniciativas y fortalecer estas iniciativas. Porque efectivamente sería mentir decirle que todo está bien, ¿verdad? Que no hay ningún problema, que todo está bajo control. Sería deshonesto decirlo, pero no se puede decir tampoco que no hemos hecho nada. Existe ya un documento que es el que ha servido de base para toda la región, que se llama Política Centroamericana de Gestión de Riesgo y Desastre, ¿verdad? Que tuvo la iniciativa del CEPREDENAC. Eso fue ratificado por los presidentes en una cumbre, por lo tanto ya se vuelve un instrumento que nosotros también utilizamos. Pero por supuesto lo ideal es, digamos, que tuviéramos en una política los lineamientos que nos van a dar las pautas para hacer un montón de actividades, ¿verdad? Ordenamiento territorial, líneas de construcción, dónde se debe de construir, bajo qué condiciones, códigos de construcción, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son importantes porque se vuelve una obligatoriedad interinstitucional que tiene que ver con todo el quehacer económico y político del país. Yo en resumen diría que efectivamente sí, es un elemento que hace falta, es una deuda, pero eso no significa que no se ha hecho avances en ese sentido. Y justamente nosotros estamos promoviendo ese cambio, de que nos vean muy bien, porque hemos recibido incluso felicitaciones de Naciones Unidas. En la 12E se rompieron todos los récords de agua en nuestro país, en los últimos, en toda la historia de que se tienen registros. Y sin embargo, las consecuencias de mortalidad fueron mínimas. Eso significa que es producto también, no solo de lo que hace la dirección como tal, sino que del sistema y la sociedad en su conjunto. Y todavía podemos hacer más, especialmente atacando aquellos elementos que son el origen, ¿verdad? Porque todas las familias que viven en los lechos de los ríos, en la zona de las quebradas,
debajo de la falda del volcán y seguimos permitiendo ese tipo de construcciones, pues nosotros mismos estamos gestionando el riesgo. Justo con esta interrogante, pues cerraríamos la entrevista, subdirector. La articulación de las instituciones del Estado, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente, pero también, y esta es la pregunta que quiero hacer, la ciudadanía, los miembros de estos comités, ¿qué participación pueden tener en el diseño de esta política? Sí, es decir, esto es teoría, ¿verdad? Ninguna política va a ser funcional y va a ser apropiada si no tiene la participación de la ciudadanía, eso es hecho. Pero la política las aprueba el gobierno, ¿verdad? Quiere decir que la obligación nuestra y cualquier otra instancia del gobierno es hacer todas las consultas del caso para que esta política no se quede solo en un documento, sino que también se lleve a la práctica. A partir de eso nosotros tenemos la suerte de trabajar de la mano de las comunidades, ¿verdad? Y eso nos ha permitido estar de cerca, conocerlas, interpretar sus inquietudes y también quizás lo que sí es una limitante es que este es un trabajo bien titánico, ¿verdad? Si nosotros apenas con 2.900 comisiones comunales estamos hablando de capacitar, entrenar, hacer simulacros y simulaciones con más de 80,000 personas, y en El Salvador ¿cuánto vemos? Somos millones. Eso significa que hay toda una tarea por delante que se debe desarrollar. Como dirección general nosotros estamos ya, de 2009 para acá, hemos fortalecido, digamos, el sistema de protección civil. Y tenemos personeros nuestros en todos los departamentos, no en todos los municipios, todavía nos hace falta alrededor de 100 municipios, pero eso no significa que no está educación, salud, la policía, que son parte del sistema. Porque cuando nosotros atacamos el tema, digamos, de la amenaza y directamente una emergencia, ahí funciona todo el gobierno prácticamente. Quiero agradecerle por su tiempo, subdirector Mauricio Guevara, y espero que en una próxima oportunidad estemos nuevamente discutiendo ya por la presentación o el diseño o la elaboración de esta política de gestión de riesgos. Quiero agradecerle por su tiempo y por haber estado con nosotros. A la orden, Carlos. También a ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista. Hacemos un breve corte y luego regresamos con Alejandra, que nos tiene más información.